Bien, vamos a comenzar o a continuar haciendo los videos sobre cómo es el proceso para volver a ser médicos en los Estados Unidos. Ya hablamos algo sobre enfermería, hoy vamos a hablar sobre cómo si eres médico extranjero, foreign physician, puedes volver a revalidar tu licencia médica en Estados Unidos. Esto es un tema, bueno, bastante importante para los que están llegando, para no solo para los cubanos, como lo vuelvo a decir, es para todos los médicos del mundo. Incluso, bueno, el video va a tener traducción por esto mismo porque puede ayudar a varias personas. Bueno, lo primero es que ustedes deben saber, si usted fue graduado en el exterior, no importa la edad con la que llegues a Estados Unidos. Obviamente, entre más joven llegues, es mejor, porque eso te facilita bastante el proceso de aplicación posterior que vas a tener para residencia médica. Pero no importa con la edad que llegue a los Estados Unidos, vas a tener la oportunidad de volver a ser médico. Todo depende de ti, de cómo hagas tus exámenes, cómo los pases, y por eso estos videos para ayudarte a que te orientes y que acortes ese tiempo. Bueno, lo primero que tienen que saber es que si llegaste a los Estados Unidos y ya eras médico, no importa si eras especialista en tu país. Eso sí ya no va a contar para la hora de hacer los exámenes ni para la hora de hacer una especialidad en los Estados Unidos. Conozco personas que eran cirujanos y aquí se hace internal medicine. En mi caso, yo era cirujano en mi país y aquí soy internal medicine. O sea, porque no vas a revalidar tu especialidad, sino la licencia de médico general. Ya una vez que hagas tu licencia de médico, o sea, tus exámenes, aplicas a una residencia médica en Estados Unidos. O sea, puede ser dermatólogo, anestesiólogo, cirujano ortopédico, oftalmólogo, muchas reumatólogo, pero bueno, después les voy a explicar cómo es esto. O sea, no es tan así como en nuestros países. O sea, en muchos casos, tienes que hacer una especialidad inicial como internal medicine y después te puedes hacer cardiólogo, después te puedes hacer reumatólogo, nefrólogo o pulmonólogo, o sea, neumólogo o ICU, o sea, de terapia intensiva. O si haces family medicine, después puedes hacer medicina deportiva, geriatría, o sea, depende de las especialidades. Hay algunas especialidades que sí son directas, como por ejemplo cirugía general. Tú sí la aplicas directamente cuando cuando has pasado tus exámenes. De todo esto vamos a ir hablando poco a poco, o sea, sería muy largo hacerlo un solo video, haré videos cortos y les voy a explicar paso a paso. Bueno, lo primero que tienes que saber es que hay que aplicar a estos exámenes. No necesariamente tienes que estar viviendo en Estados Unidos, eso es importante. O sea, no tienes que estar viviendo en los Estados Unidos para comenzar el proceso de aplicación o de hacer los exámenes. Hay varios países que tienen centros de aplicación de exámenes, o sea, tienen los centros, los Prometheus Center, que es donde se hacen los exámenes. Obviamente, existen países que no tienen esta oportunidad, como por ejemplo Cuba, no va a tener esto, ni ningún país como Corea del Norte y otros países, o sea, no van a tener Prometheus. Pero después le voy a brindar la lista de países que sí tienen estos centros y usted no tiene que estar viviendo en Estados Unidos para comenzar el proceso o para hacer tus exámenes. Por lo menos el Step 1 y el CK no necesariamente tienes que estar viviendo en Estados Unidos, ni tienes que ser residente ni ciudadano. Eso es importante porque quizás este video lo está viendo algún médico de Argentina, Colombia, y bueno, usted lo puede estar haciendo usted. Bueno, por lo general, los médicos de estos países ya desde que están en la escuela de medicina ya conocen esto. Pero bueno, puede ser nuevo para otros doctores. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para volver a ser médico en Estados Unidos? El primero es pasar los exámenes requeridos por USMLE. USMLE es United States of Medical License Examination. Es una organización que se dedica a examinarnos a todos los médicos extranjeros que llegamos a Estados Unidos y ellos son los que te dan el diploma final de que pasaste tus exámenes. Ahora, los exámenes para medicina, conocidos como board exams o steps, o sea, los pasos, son bien difíciles. Si tengo que ser sincero, están considerados uno de los 10 exámenes más difíciles a nivel mundial. O sea, de todos los exámenes que un profesional hace, los exámenes de medicina para ser médico en Estados Unidos, para revalidar la licencia, es uno de los exámenes, de los 10 exámenes más difíciles que existen. O sea, vas a tener que estudiar y sacrificarte bastante, muchas horas sentado, estudiando, leyendo para pasar estos exámenes. No se pasan viajando, paseando, no se pasan estando todos los días en redes sociales en cosas que no sea dedicado a esto de los estudios. Sí se los digo desde hoy y como ya hice un video anteriormente dándoles algunos consejos, eso se los voy a estar repitiendo. Ahora, ¿qué tienen que ser? O sea, de forma general, hay que pasar 4 exámenes. O sea,
3 exámenes son requeridos para poder aplicar a tu especialidad, o sea, la residencia médica en Estados Unidos. Como les decía, llegaste a Estados Unidos, vamos a suponer que estás en Estados Unidos. Tienes que hacer un examen llamado Step 1, después haces el CK y después un examen llamado OET. Esos 3 exámenes son obligatorios para poder obtener la licencia de que pasaste los exámenes. Pero después de pasado estos 3 exámenes, no significa que ya puedas practicar como médico en Estados Unidos. No. O sea, tienes que haber pasado estos exámenes y luego que te hayan otorgado una residencia médica o especialidad. Ahora, existe un cuarto examen llamado Step 3 o paso 3. Ese examen no es requerido obligatoriamente antes de aplicar a la especialidad médica, antes de aplicar Internal Medicine, Family, Anestesia, Ortopedia, Cirugía, no. Pero sí debes concluirlo antes de terminar la especialidad. Vamos a poner un ejemplo. Pasaste el paso 1, Step 1, pasaste el CK, que es el paso 2, el Step 2. Pasaste el OET, que es el examen de proficiencia de inglés. Ya te dieron el título y USMLE te dio, ECFMG te mandó tu título, te dio tu certificado de que pasaste los exámenes. Muy bien, ya te licenciaste, o sea, pasaste los exámenes con ese diploma, es como decir el aval con el que vas a aplicar a la residencia médica, que anualmente hay un proceso de selección de todos los médicos que pasan los exámenes. Entonces hay un proceso de selección de todos los programas en hospitales en Estados Unidos, en todos los estados, para poder obtener una especialidad. ¿Ok? Ahora, después que obtienes la especialidad, entonces debes pasar el paso 3 para que ya te den la licencia de doctor. Terminar la especialidad y terminar el paso 3 es requerido para que sí te den una licencia de doctor, full license, para poder trabajar en los Estados Unidos como doctor. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el paso 1? El paso 1 o Step 1 es el primer examen que vas a tomar. Aunque les digo, pueden tomar el CK primero, pueden tomar el OET, o sea, el de inglés primero. O sea, estos 3 exámenes, Step 1, el Step 2 CK y el OET, lo pueden tomar indistintamente en el orden que usted desee. No existe un orden, no es que tiene que ser el 1, el 2 y el OET después. No. Conozco personas que tomaron primero el CK, pero si me piden mi consejo, como les digo, mis videos son basados en mi experiencia y mis consejos personales. O sea, yo les sugiero tome primero el paso 1. ¿Por qué el Step 1? Porque es el más difícil. Es el más difícil de todos. Y segundo, o sea, te va a dar una base muy importante para que el CK sea mucho más fácil. Ahora, el Step 1 es un examen que consta de 280 preguntas. Vas a ir a un centro en una computadora y vas a hacer un examen de 8, o sea, total son 8 horas, que se dividen en 7 horas de exámenes porque son 7 bloques de 40 preguntas en una computadora. Cada bloque de 40 preguntas son 60 minutos. Si divides 60 minutos entre 40 preguntas, son 90 segundos por pregunta. O sea, es un examen contra reloj además. O sea, vas a estar respondiendo preguntas que son multiple choice. O sea, te ponen la pregunta y te ponen, por ejemplo, 4 o 5 posibles respuestas y vas a seleccionar uno. Es todo computarizado. O sea, no tienes que escribir nada. Todo es con la computadora. Vas a señalar la respuesta la más correcta de todas. Si les digo, hay una cosa en Estados Unidos. No hay chance para que haya duda. Es la respuesta que es. Ellos te van a dar, o sea, vas a tener la oportunidad de estudiar, de prepararte. Hay muchos recursos. Yo les voy a mencionar todos los recursos que les recomiendo, porque hay cientos de recursos para estudiar. Pero, y eso en ocasiones es algo que frustra a los médicos que se preparan, porque son tantos los recursos para estudiar que se agobian y abandonan. Yo les voy a dar los más importantes, ¿ok? Entonces, pasaste el paso 1, son 280 preguntas, 7 horas total, cada bloque de preguntas de 40 preguntas en 60 minutos. Cada vez que tú terminas un bloque de preguntas, tienes autorizado un receso. Puedes ponerte de pie, o sea, con previo permiso en la computadora, pides el permiso, te puedes tomar un receso de 10, 15, 20 minutos. O sea, te dan en total 45 minutos de receso en toda la sesión del día. O sea, es un día entero haciendo un examen, el Step 1.
Tú divides los 45 minutos como desees. Puedes tomar si quieres entre bloque y bloque 5 o 10 minutos, como desees 45 minutos. Pero además tienes 15 minutos adicionales, que viene siendo en total 45 más 15, 1 hora, si omites una parte del examen que es un tutorial. Ese tutorial lo puedes tomar el día antes o la semana antes. Yo les voy a decir cómo. Eso es un club importante que les estoy dando porque yo lo hice y fue muy beneficioso. O sea, tuve más tiempo de descanso y además te quita el estrés del día del examen estar viendo un tutorial, cómo se hace el examen, cómo responder las preguntas, cómo es el proceso. Eso lo puedes hacer antes. No necesitas esperar el día del examen para ver el tutorial. Y ese día entonces cuentas con 15 minutos más de receso que te van a hacer falta. ¿Ok? Entonces el Step 1, 280 preguntas. 7 bloques de 40 preguntas cada uno, 1 hora tienes. Si en 1 hora no has respondido las 40 preguntas, pues se considera que no, o sea, te anulan las demás preguntas y pierdes los puntos. ¿Ok? Tienes la opción de que cada vez que vas respondiendo la pregunta puedes volver atrás y rectificar. Hasta que no se cierre el bloque tienes posibilidad de rectificar. De hecho, algo que durante el proceso de estudio les voy a ir explicando cómo pueden hacer para que ganen la habilidad de responder las preguntas rápidamente y les quede tiempo de sobra en cada bloque. O sea, de los 60 minutos les queden 15 minutos de tiempo para que puedas utilizarlo y revisar las preguntas. Conozco colegas que no les dio tiempo terminar las 40 preguntas en los bloques 60 porque no se entrenaron en esa filosofía. Usted tiene que entrenarse para un examen contrarreloj, un examen difícil contrarreloj con preguntas largas muchas veces. Pero a veces no hace falta leer toda la pregunta porque vas a ganar. Les voy a enseñar cómo hacerlo. ¿Ok? Ahora, pasaste el Step 1. Felicidades. Desde enero de este año 2022 ya no es por nota numérica, ahora es pass o fail, o sea, pasaste o no pasaste. Tienes derecho a 4 intentos máximo. O sea, tomaste el paso 1, si no lo pasas, tienes derecho a hacer 3 intentos más. O sea, en un año puedes tomar hasta 3 intentos y el cuarto intento lo debes tomar. Vamos a suponer, o sea, es el caso peor de todos, ¿no? Una persona que no pasó el examen en el paso 1, o sea, el primer examen no lo pasó, él tiene derecho a 3 intentos más, total 4. Pero no más de 3 intentos en 12 meses. Y el que necesite un cuarto intento para pasar ese examen, el último examen, el cuarto intento, debe ser no menos de 6 meses del último intento que tomó y no menos de 12 meses de la primera vez que fue al examen. ¿Ok? Tienen 4 intentos para pasar el examen 1, el Step 1. Mi recomendación, no desaprueben ningún examen para ser médico en Estados Unidos porque eso sí cuenta y cuesta. Cuesta caro a la hora de aplicar una especialidad. Los programas cuando revisan tu currículum, que tú envías tus notas, o sea, las notas no las envían ustedes, las envían EasyFMNG, envía las notas suyas al programa que usted aplique y cuando vean que desaprobaste un examen, eso es una línea roja. Pero no significa que no pueda ser médico en Estados Unidos. Siempre hay programas que dan la oportunidad. Pero si usted quiere aplicar y usted quiere agarrar una especialidad relajadamente, pase todos sus exámenes y con la mejor nota posible. De todas formas, el paso 1 o Step 1 ya no es por nota, es por paso fail. Si usted desaprueba, como le digo,